quisiera darles la bienvenida a este estudio, el 44 de esta serie a los Hebreos. Hoy ya avisoramos el final de esta serie, lo haremos Dios mediante en el próximo estudio. Y quisiéramos tratar el tema de el mismo de ayer, hoy y siempre. Quiero también decirle que escoger un tema en este desarrollo verso a verso que hemos venido teniendo a veces es un poquito difícil porque queremos o la lectura que hacemos es verso a verso y eso lo explicamos, pero hoy este tema ha saltado para que hablemos de él. Como siempre me gusta iniciar con una introducción y recordará usted que en el estudio 43 vimos el amor entrañable. El autor de Hebreos regresará más adelante a tocar este tema del amor entrañable, pero vimos que en la cosmovisión bíblica se conoce esto como Rahamim, amor entrañable. Aprovechamos también hace un estudio para ver quién es un hermano en la fidelidad según el apóstol Jacobo y terminamos hablando del matrimonio. Tomamos la lectura hoy a partir del versículo 7. Dice así: Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el fin de su conducta, imiten la fidelidad. Buscando algunas traducciones, encontramos que algunas han colocado pastores, pero esta palabra, más que un pastor, denota a cualquier persona que ha servido de guía en una congregación. Por supuesto, y por el contexto, sabremos nosotros que hace una referencia muy puntual a los apóstoles, pero esta es la palabra que da a luz nuestra palabra castellana de hegemonía. Ellos, los apóstoles me refiero, fueron quienes recibieron la palabra de Dios originalmente y se encargaron de transmitirla. Ahora es muy probable que en este momento histórico, unos 30, entre 30 y 40 años después de la ascensión de Jesús, ninguno de los apóstoles originales de él esté ya en Jerusalén. Como vemos, todos salieron, quizás con la excepción de Jacob, que ha dirigido esta congregación, sabemos, por muchos años en este momento, pero que también está a punto de ser asesinado. Ahora, el autor quiere que se haga memoria de estas personas y del legado que ellos han dejado. Una forma de recordarlo, como algunos piensan, puede ser que estuviera pidiendo una ofrenda, pero es el contexto el que nos va a dar a nosotros la luz con respecto de esto. Dice que ellos tuvieron una conducta en cuanto a cómo terminaron. Y luego el apóstol aterriza este versículo con una instrucción muy clara. Imiten la fidelidad. Han colocado y razonablemente imiten su fe, pensando en los apóstoles. Pero no está hablando de eso porque, en primer lugar, el posesivo su no está en el original. Ahí simple y sencillamente, si lo quisieran traducir en términos de fe, deberían decir imiten la fe, imiten la fidelidad. Pero nosotros sabemos que la fidelidad es Dios. Y claro, podría estar implicado que se refiere a la fidelidad de Dios también, pero en este sentido, lo que tendríamos que ver es que ellos fueron un gran ejemplo para nosotros y que modelaron las enseñanzas torásicas y mesiánicas del Mesías, del Señor Jesús. Imiten la fidelidad, entonces, es la correcta traducción pensando en función de Dios, porque el siguiente versículo justo entra en el tema que es el punto central de esta enseñanza. Versículo 8 dice, Jesucristo, Yehoshua HaMashiach sería en hebreo, y sus Christus sería en griego, es el mismo ayer y de hoy, es decir, por los siglos nos han colocado la traducción. Yo le coloqué mundos y me voy a explicar por qué. Pero antes quiero explicar otros conceptos que se arrojan en este versículo. En primer lugar, nos habla de que Él es el mismo ayer, está hablando del pasado. Como Él es Dios, entonces existe desde la eternidad. Por lo tanto, Dios no puede considerarse, si ya lo vimos, si ya lo palpamos, o lo palparon ellos, no puede considerarse como un espíritu incorpóreo antes de su venida a la tierra. No puede considerarse como muchas veces se lo ve en el cristianismo como un ser incorpóreo que se materializó, se encarnó, porque esto sería
gnosticismo del más puro. El gnosticismo es el que dice que los espíritus se encarnan y que estando ya encarnados, entonces deben de aprender a eliminar la parte material y elevarse por medio de buenas acciones o buenos comportamientos para retornar a ser un espíritu. Para ellos lo físico es un problema, es algo negativo, mientras que lo incorpóreo sería lo positivo. Este es el gnosticismo y muchos creyentes piensan así. Pero lo que tenemos que reconocer con respecto de Jesús es que cuando él estaba en la tierra, él habló de sí mismo en parábolas y una de estas fue aquella de la semilla de mostaza que era sembrada en la tierra y que llegaba a ser un árbol. Si Dios antes de venir a la tierra, tomando esta analogía, solo como analogía, era un árbol y luego empieza su disminución a una semilla, eh, de tal forma que llegó a ser un embrión, un cigoto, una unidad compuesta divina en el vientre de Miriam, entonces estamos hablando de que era un árbol, era un árbol, se disminuyó para ser una semilla y esa es como la imagen que nosotros tenemos que aprender a captar, porque a partir del siglo XI existe dentro del judaísmo un sabio muy importante que se le conoce como Maimónides. Y él es el primero que oficializa una postura desde el judaísmo medieval, que luego se sumaron muchos, de que Dios era incorpóreo. Pero antes de esto sí se consideraba la corporeidad de Dios como una forma de percibir a Dios. Y lo que el versículo este nos está diciendo es que ya él tuvo un cuerpo, por eso interpretábamos también el Reshit o lo que se traduce en Génesis 1:1 como en el principio, más bien lo interpretamos como en función de Dios, en función del cuerpo de Dios, y luego vemos esa tarea que él se dio de tomar el proceso, revertir el proceso de una semilla que no era, sino de un árbol que sí era, se redujo a una semilla para venir a la tierra, pero luego hoy ha tomado o retomado ese papel. Luego la conjugación dice y, es el mismo de hoy, y, del mismo de ayer, perdón, y hoy. Y luego esta conjugación puede también entenderse, es decir, yo he querido traducir la segunda kai, que es como se dice esto en griego, como es decir. Por lo tanto, lo que ahí dice es, Jesucristo es el mismo ayer, es decir, hoy, es decir, por los siglos o por los mundos. Ya llegaré a explicar qué quiere decir eso de por los siglos y por qué lo interpretamos así. Porque la palabra que aparece allí justamente es la palabra cosmos. Ahora, cosmos no son siglos. La palabra cosmos ha traducido la palabra aramea, el concepto arameo, perdón, porque esa es una palabra hebrea que se conoce como el olam. La palabra bíblica olam se refiere a un tiempo escondido que solo Dios sabe. De hecho, de ahí viene la palabra, la palabra olam viene del verbo alam, que quiere decir esconder, o sea, es un tiempo. Pero en el desarrollo teológico que tenía ya y que se entendía en esta tierra, ya significaba que habían dos especies de mundo. Esto ya es una teología aramea del primer siglo y que la hemos visto en el Evangelio, avalada por el Evangelio e incluso en nuestra misma carta de Hebreos hemos hablado del mundo por venir, recordará usted. Así que no está hablando de siglos, está hablando de mundos, porque eso era lo que significaba en este momento histórico. Y hubo dos mundos a los que se referían con esta palabra. El Olam Hazé, que quiere decir este mundo, se refiere al mundo que vivimos, al mundo corruptible, al mundo del pecado. Y el Olam Haba, que es el mundo por venir, el mundo que Dios ha de traer en la nueva resurrección. Olam Haba, el mundo que va a venir, el mundo incorruptible.
Esto lo confirmará un poquito más adelante en el verso 14 y lo mencionaremos nuevamente. Pero lo que está diciendo entonces es que Jesús es el mismo eh, cuando estaba en el cielo, cuando estuvo aquí en la tierra y el que va a retornar, el que va a retornar. Y eso tiene mucha trascendencia porque nosotros somos de los primeros que nos apuntamos para decir que Jesús no es especie de junior alguna. Él no es un junior, él no es un hijito. La palabra hijo es una nomenclatura, es un título que se le da para que podamos entender que Dios se disminuyó, que el mismo Dios, todo creador, el árbol, por así decirlo, se disminuyó a una forma de semilla y mientras estuvo aquí en la tierra recibió el título de hijo. Seguimos ahora con la lectura, verso 9. Dice, no se dejen llevar por enseñanzas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficios, de los que no recibieron beneficios los que de ellos se ocupaban. Y este versículo solo se lo puede entender teniendo claridad en el concepto. En primer lugar, ya para generar contexto no concepto, perdón, el templo sigue de pie. En segundo lugar, hay una congregación a la que el autor se está refiriendo que ve todo lo que lo rodea como un mundo judío, pero no mesiánico. Ellos son los únicos judíos mesiánicos. Ellos han recibido, y lo ha enfatizado el autor de esta homilía de Hebreos, que ya no hay que ir al templo, que ya no hay que ofrecer sacrificios. Pero hay todo un aparato alrededor de ellos que todos los días o muchos días, e incluso esto puede incluir a familiares de personas que se congregaban en lo que conocemos como la congregación de Jerusalén. Puede incluir a primos, hermanos, esposas, familiares, la presión de grupo, la presión del trabajo, de que, bueno, ¿y ustedes por qué dejaron de ir al templo? ¿Por qué dejaste de ofrecer sacrificios? Ese es más o menos el contexto que se da. Recordamos también que el judío no mesiánico entonces va al templo y ofrece y participa de los sacrificios. Es decir, muchas de las ofrendas sacerdotales levíticas que se presentaban se podían comer. No todas se quemaban. La ofrenda de la olá u holocausto en castellano pues era completamente quemada. Pero las ofrendas como las ofrendas shlamim, que se conocen como las ofrendas de paz, de estas se podía participar. Y seguramente cuando el escritor dice, no se dejen de llevar por enseñanzas diversas y extrañas, se está refiriendo precisamente a esto, a doctrinas que seguro les han bombardeado de gente no creyente en el Mesías, que les dice, miren, el templo sigue en pie, acá hay comida, vengan a participar. Ese no era el Mesías porque el Mesías, el templo sigue en pie. Ustedes parecen, ya podrá imaginarse usted. Esto desde casa, desde familia, desde, en fin, tantas cosas. A esto se está refiriendo el autor cuando dicen no se dejen llevar. Por eso es bueno que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia, es decir, por el sacrificio del Mesías que sin nosotros pagarle o merecerlo, Él vino y dio su vida y por su respectivo sacerdocio. De esto hemos hablado mucho en esta carta, pero las personas que sí todavía presentan esos sacrificios o en este momento histórico, porque hoy por hoy el templo tiene muchísimos años, ya estamos por llegar a los 2000 años de que el templo no está en pie, esto ocurrirá en el 2070, pero en ese momento sí que lo están, entonces ellos están vulnerables a eso y por eso es que el autor empieza a refrescar que este es un asunto de gracia. Y en ese contexto leemos el versículo 10, Hebreos 13:10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer
los que sirven en el tabernáculo. Por supuesto, los falsos sacerdotes y levitas que hay en este momento histórico, porque ya no hay descendientes de Aarón, ellos tenían derecho de comer, tenían un negocio montado. Pero es que Jesús cuando llega al templo y dice, ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones, precisamente resaltando el abuso que esto ocurría en este momento histórico. Y lo que el autor está diciendo, miren, nosotros no tenemos, de nuestro altar no se puede beneficiar. Ellos no lo tienen porque ya no hay un sacerdocio humano vigente, sino que el sacerdocio por el cual nosotros nos regimos es el sacerdocio del Mesías que ha empoderado a su pueblo para fungir, para vivir como reyes y sacerdotes, pero no para oficiar sacrificios, no para andar cobrando ofrendas. Nuestro altar, el lugar de nuestra adoración, el lugar de nuestro perdón, ha ocurrido en el monte del Gólgota en castellano, en donde Dios se negó a lo más sumo. Solo se entra por gracia, no se entra por ningún otro sacrificio. Y esto lo sigue aclarando, verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, verso 12, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera. ¿Qué quieren expresar estos dos versículos? Los hemos leído juntos porque eh, son necesarios leerlos juntos para poderlos explicar. Como hemos mencionado, ya había muchos sacrificios que se quemaban hasta que se consumieran. Pero hay otros sacrificios de los cuales sí que se participaba. Sin embargo, había un sacrificio, viene a mente un sacrificio ahora en el cual era quemado fuera del campamento, ha mencionado acá, fuera del campamento y del santuario. Y este sacrificio lo encontramos en el libro de Bemidbar, es decir, en Números, y es el famoso sacrificio de la vaca roja. Este sacrificio era para generar una reconciliación entre Dios y el hombre a causa de las inhabilitaciones que el hombre compartía. Cualquiera que está fuera por Tzaraat, recordará usted, una enfermedad cutánea que inhabilitaba al hombre. Para que se entienda de qué estoy hablando, voy a decir impurezas, pero que son inhabilitaciones y que ha de necesitarse o se necesitaba en este momento que hubiera una reconciliación entre Dios por estas inhabilitaciones. También está la contaminación, la inhabilitación por cadáver, por tocar muerto, y en fin, había varias inhabilitaciones que requerían de este sacrificio para restaurar a la persona y que la persona pudiera entrar y tener o vivir habilitado para degustar de los rostros de Dios, para entrar, para tener perdón, para ir al templo, etcétera, etcétera. Esta vaca se nos ha enseñado, era un tipo del Mesías, como lo hemos enseñado en varias porciones, porque eran sus cenizas un vehículo de habilitación y porque era quemada afuera del campamento, pero que el Mesías nos ha habilitado a nosotros por medio de su sangre también fuera del campamento. Y el escritor está haciendo esa relación, está diciendo, miren, por mucho que ustedes lo vean, el Mesías también, una de sus conexiones con todos los sacrificios que se hacen en este momento histórico, que no serán más y que tienen que ver con lo que él ofrecía, pues también por eso él fue ofrecido y fue quemado fuera del campamento. Señalamos que también cuando la escritura se refiere a la sangre de un animal, se está refiriendo a la evidencia de que este animal había dado su vida. De la misma forma como cuando se habla de la sangre del Mesías, se está hablando de la evidencia que él ha entregado su vida. Lo menciono porque hoy por hoy
Casi se ha tomado la sangre de Cristo, dicen algunos, como un talismán, como una especie de protección. Pero la sangre era la evidencia de que allí había un cuerpo que había dado su vida. Y a nosotros nos interesa precisamente que el Mesías dio su vida por nosotros, que Él fue molido por nuestras transgresiones, que su obra es una obra perfecta, porque todo su cuerpo fue ofrecido, pero también fue su cuerpo el que resucita sin sangre para ofrecer un testimonio de la vida eterna, de la vida sin final. Él mismo padeció, dice, ha dicho nuestro versículo, fuera del templo. Esto es por si hay gente de las que se enseñó el versículo 9 cuando hablamos de las doctrinas, recordemos el versículo 9, de las enseñanzas diversas, para estar claro. Seguimos entonces con nuestra lectura, verso 13. Así pues, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando su oprobio. Lo que le está diciendo a esta congregación es, miren, ustedes ya no son parte de este sistema de sacrificios. No tengan temor a salir de esta forma de entender la Biblia, de esta forma de entender la adoración. Deben de salir fuera de lo convencional. Deben de salir fuera de la doctrina del templo. Salgamos. Y aunque eso implique que nosotros llevemos un oprobio, aunque eso implique que la gente se burle o nos menosprecie, sin implicar quién está menospreciando. Y esto recuerda que en este momento es probable que ellos sean perseguidos, pues no solo por los saduceos, no solo por los fariseos, pero también por gente que les conoce, que ha interactuado con ellos y que los empiezan a ver como una secta por el sencillo hecho que ya, el sencillo hecho, perdón, de que ya no van al templo a buscar la redención o el perdón de pecados, sino que ellos dicen tener un sacrificio de un Mesías que ahora es sumo sacerdote que ha perdonado sus pecados. No nos importa llevar el oprobio y en esto Jesús también ha señalado que aquel que no que considere a alguien mayor que él no es digno de él. Y por eso incluso nos lleva a decir que hay que dejar padre y madre. Y esto no implica que los deshonremos, esto implica que en la escala de escuchar la voz para seguir, que en la escala de servir a alguien, nosotros escojamos siempre servir a Dios, incluso sobre las tradiciones de nuestros padres. Así que no tengamos miedo de llevar el oprobio del Mesías. No tengamos miedo de decir que creemos en la resurrección y que vivimos por lo que está escrito. Que nos represente la escritura. Y no tengamos miedo incluso a ser perseguidos o a cualquier ataque de burla, sino que cuando esto ocurra, considerémonos dichosos de él. Leemos entonces la ventanita abierta que habíamos dejado cuando leímos el versículo 8 de Jesús es el mismo ayer, hoy, por los mundos, eh, porque lo quiero conectar con el versículo 14. Leo entonces 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, es decir, por los mundos. Verso 14. Porque no tenemos aquí en esta tierra una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Eso para un guatemalteco, para alguien que vive en Latinoamérica o en Estados Unidos, es muy fácil entender. Digo yo esto porque son los lugares en donde hablamos el castellano, bueno, en España también y en algunos otros lugares del mundo. No tenemos aquí una ciudad permanente, no es que vayamos a heredar esto. Eso lo tenemos claro. Pero cuando se lo dice a personas que sí que vivían en Israel, esto nos tiene que poner a pensar. No importa qué pueda pasar con nosotros. Cuando Él regrese, veremos esa ciudad que no es edificada humanamente. No es que nos vayamos a ir a vivir a Israel. No, es que estamos buscando la que está por venir. Por eso releo.
porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. No nos aferremos a la tierra, ni siquiera a la tierra de Israel o a pensar que eso es lo máximo. La tierra existe porque da un testimonio de que el Mesías estuvo acá. La tierra existe por la simiente, como lo ha mencionado, y respetamos el derecho de los descendientes de Abraham de vivir allí, por supuesto, y de defenderse. Por supuesto que lo respetamos. Pero nuestra herencia no es esa. No es esa tierra de Israel. Nuestra herencia es la Jerusalén celestial que sabemos que ha de venir, que estamos seguros de que ha de venir cuando Él regrese en la resurrección. Versículo 15, que es el último que vamos a leer hoy, dice, por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. El autor está haciendo un juego de palabras porque ha venido enfatizando que ya no hay que ir a hacer sacrificios, pero que sí hay un sacrificio que podemos ofrecer y este es el de alabanza a Dios, que no es otra cosa más que ofrecer un fruto de labios que confiesa su nombre. Nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo vivamos, aunque estemos atravesando un momento delicado en nuestras vidas, somos amonestados por la Escritura a vivir una vida de gratitud y de confesión de la grandeza de nuestro Dios, que podamos alabar, que podamos profesar nuestro Dios y su obra aquí en la tierra. Que entendamos que Él es la fidelidad, que nos ha tratado con gracia y que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esto se puede esconder en la actitud de la gratitud, por supuesto. Y justo estoy en medio de un momento personal muy interesante porque ha llegado a mis manos un documento de un estudio científico que se hizo en los Estados Unidos, en donde los autores se entrevistaron de eso. Este es un estudio secular y se dieron cuenta que cuando hay personas que practican la gratitud, el nivel de cortisona y la hormona que provoca la ansiedad baja. Esto quiere decir que la gratitud y la ansiedad no pueden coexistir en el cerebro a la misma vez. Que si usted tiene mucha ansiedad por la vida, lo único que está demostrando es que tiene falta de gratitud, que hay un espacio para que usted ofrezca, como dice este versículo, continuamente sacrificio de alabanza, un fruto de labios que están confesando su nombre en todo momento, que en el nombre de Jesús saldremos adelante, que el nombre de Jesús es poder, que hay gratitud en nuestro corazón por todo lo que está ocurriendo, incluso si eso no es tan agradable para nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el penúltimo estudio de Hebreos que realizaremos y quiero dejarlo acá porque la próxima semana pues quiero ya enfocarme en terminar, así que no quise hacerlo muy largo, pude haber terminado hoy, pero quise dedicarle la importancia que se merece a los últimos versículos. Gracias por habernos sintonizado, espero que esto le haya bendecido y cualquier duda, usted sabe, estamos siempre para servirle. Que Dios lo bendiga, envíe un fuerte abrazo, hasta pronto. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en este estudio de la palabra del Señor. En Misión de Fe Misco, en el país de Guatemala, en la ciudad de Misco, nos esforzamos por subir una transmisión semanal del Testamento de los Antiguos y también del Evangelio. Y para nosotros su compañía es muy importante. Quisiéramos también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda ver los mensajes escriturales que estamos colocando en ellas. Estamos en TikTok, Facebook, X o X, antiguo Twitter y por supuesto también en Instagram. Y para terminar,
me gustaría sugerirle que si usted desea apoyar esta causa, lo puede hacer compartiendo este video, haciendo algún comentario o suscribiéndose al canal, a nuestro canal, para activar las notificaciones y así cada vez que tengamos un estudio pueda llegarle. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Lo esperamos a la próxima.